a compartir mi pantalla y les muestro referente a la evidencia que vamos a estar trabajando. Ahí ven mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Sí, Bueno, vamos a estar trabajando hasta el 7, hasta el domingo, en estas dos evidencias que son unos informes de fuentes y unas técnicas de licitación. Vamos a abrir lo que es la guía. Recuerden que si nosotros entramos a territorio, encontramos aquí ustedes están en contenidos del curso. Valor que está haciendo acá. En el módulo 1, aquí aprendizaje, van a encontrar lo que es la guía de aprendizaje 01. Esa es la que vamos a estar trabajando. Voy a abrirle la guía. Bueno, estas dos evidencias equivalen a un resultado de aprendizaje. Dos evidencias, un resultado de aprendizaje, que es planear el proceso de recolección de la información de acuerdo a las necesidades a desarrollar. Entonces, este resultado incluye dos evidencias para entregar. Estas dos evidencias para el desarrollo de ellas, tenemos lo que es analizar las fuentes, son 12 horas, Para el desarrollo de estas debemos de leer lo que es ingeniería de requisitos y fase de licitación de requisitos. Esta segunda, vamos a ver, planear el documento de requisitos, fase de licitación. Entonces, ingeniería de requisitos y la fase de licitación. Vamos a ir al material un momentico. Nosotros lo encontramos, les recuerdo que son estas dos, las 1092. Son las 1092 A1, 92 A2. Voy a dictarlas. 92 A1, evidencia. A partir del 2 hasta el 7 de mayo hasta las 12 de la noche. Se aceptan entregas tardías, los que no alcancen a enviar la evidencia en las fechas, lo pueden enviar después sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, un pronóstico pues que se les da pues que cumplan hasta esta fecha, pero pues de todas maneras califica los que suban después. Y la 1092 A2, aquí también está el documento. Listo, entonces nos vamos a ir al material de apoyo, aquí en proyecto, igualmente en el módulo, van a encontrar material de formación. El material de formación dice que hay que leer ingeniería de requisitos y la fase de licitación de requisitos. Ustedes pueden abrir el material y ustedes pueden ingresar a este material. Digamos que yo ingreso, le doy a iniciar, empieza con la introducción. Yo no necesariamente lo tengo que ver en línea, yo puedo descargar todos esos materiales que el SENA coloca
lo puedo descargar y poderlo tener en una carpeta. Más adelante, pues los que somos docentes de pronto nos sirve para unas clases, no sé. Entonces aquí donde está este menú, le dan aquí en descargar material y él descarga un archivo comprimido. Simplemente pues le dan doble clic al de Index y automáticamente lo abre como una página web sin necesidad de tener conexión. Bueno, entonces, en esta parte de ingeniería de requisitos, pues, la idea es que nosotros pues leamos el material para construir el documento que nos están pidiendo. Entonces, estudian como los conceptos básicos sobre ingeniería de requisitos, las fases de técnicas y las herramientas para hacer la gestión para el levantamiento pues, de requisitos. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué saben de qué es un requisito? El requerimiento que da el cliente, como la necesidad que necesita cubrir, tal vez. Requerimiento, pues. ¿Cómo? La necesidad que necesita cubrir el cliente, para mí es eso. Exacto, ajá. Entonces, todos los requisitos o requerimientos, es lo mismo, son las necesidades del cliente, las necesidades que el cliente necesita que el sistema le realice, que el sistema le haga. Entonces, vamos a encontrar más adelante que existen pues, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Bueno, entonces, la idea pues es que lean pues el material. Yo les voy a resumir aquí un poquito, pero ustedes ya a conciencia deben de leer el material. Hay un tema de ciclo de vida del software. Todo desarrollo del software tiene unas fases. Estas fases se conocen como ciclo de vida, en donde nosotros hacemos un análisis. Vamos a ver si por aquí hablo. Bueno, contiene todos los procesos, actividades y tareas aplicadas durante la adquisición. Habla también de normas en la parte pues, de desarrollo de software. Y entonces encontramos fases, un conjunto de actividades que nosotros realizamos en este ciclo de vida pues, del software y cada fase tiene sus entregables. Entonces vamos a ver más adelante que existe la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo, de implementación, la fase de pruebas. Entonces por aquí pues hay fases, dice fase de planeación. En la fase de planeación pues es donde se define el alcance del proyecto y los objetivos del software a realizar. Qué software van a hacer, cuáles van a ser los objetivos, hasta dónde va a ser mi alcance. Está el análisis donde se definen los requisitos, todo lo que el sistema va a hacer, todas las necesidades que tiene pues el cliente en cuanto al software y que estos requisitos sean alcanzables, que realmente nosotros lo podamos hacer en cuanto tiempo, en cuanto costos y demás. Está la fase de diseño, donde ya proponemos un diseño para el prototipo. No necesariamente tiene que ser un diseño ya programado. Simplemente es un bosquejo de lo que nosotros planeamos entregar para que el cliente pues tenga una visión de cómo sería el producto antes de llevarlo pues a marcha. Ahí ya seleccionamos una serie de herramientas donde podamos hacer prototipos y wireframe. Y ya, bueno, de la fase de diseño. Aquí en la fase de diseño nosotros también hacemos lo que son, cuando hablamos de diseño, hablamos en la parte de UML, ¿no? Todo lo que es el modelado UML, los casos de uso. Aquí ven es casos de uso, pero generalmente nosotros en UML, en la parte pues, de ingeniería, y no solamente son casos de uso, sino diagramas de actividades, diagramas de esquema bueno, son varios diagramas, pero aquí específicamente pues solamente nos están pidiendo por lo menos hacer diagramas de casos de uso. Está la fase de pruebas, donde nosotros ya implementamos el desarrollo, ya tenemos nuestro prototipo y pues realizamos las pruebas. Hacemos casos de prueba de cada uno de las que realizamos, de la aplicación, de los módulos y demás. Y está la fase de mantenimiento, que ya pues cuando ya está en operación el producto, lo que hacemos es pues mantenimiento, actualización,
mantenimiento correctivo, bueno, y demás. Entonces, esas son las bases en cuanto al ciclo de vida del software. Hay paradigmas en modelos del ciclo de vida. Entonces, por acá encontramos el paradigma tradicional, que trabaja pues el tema de las fases del ciclo de vida del software. Las metodologías actuales están basadas pues en paradigmas tradicionales. Deme un momentico, por Está el paradigma orientado a objetos, que aquí es donde nosotros creamos lo que son las clases, identificamos los objetos, definimos pues nuestro código en cuanto pues a esta paradigma y pues realizamos pues, nuestro código fuente en los proyectos como tal. El paradigma de desarrollo ágil también pues en la lectura se dan cuenta que existen diferentes metodologías para el desarrollo ágil. Está pues Scrum, también hay lo que son eh, los modelos de cascada, los modelos tradicionales, el modelo espiral. Bueno, hay varios modelos en cuanto pues al desarrollo de aplicaciones. Entonces, por acá hablan del modelo por acá hablan del modelo de cascada. El modelo de cascada lo que se pretende es que, aquí no me deja ver, bueno, voy a hacer ya. Bueno, el modelo de cascada, todos tienen sus fases en cuanto al desarrollo de software. Cada proyecto cada modelo tiene sus fases. Lo único es el modo de cómo se manejan las fases. En el modelo de cascada, yo pues no puedo comenzar la siguiente fase sin haber terminado la anterior, ¿ya? Y si en la anterior de pronto algo no está bien, entonces se devuelve la otra fase, corrige y sigue otra vez el diseño. Y así sucesivamente, es como una escalerita. Digamos que la persona llega, levanta los requerimientos, el de diseño ve los requerimientos, se hace su diseño, pero si hace falta algo, se lo devuelve otra vez al requerimiento, y el requerimiento lo vuelve a hacer y vuelve y se lo pasan a diseño. Eh, pues algunos, pues digamos que trabajemos o estudiemos en la parte pues, de ingeniería, no es que no la sepamos todas, ¿no? Algunos se especializan en la parte pues de análisis, otros se especializan en la parte de desarrollo, otros en la parte de QA, que es todo lo de calidad, eh, otros en la parte de diseño, ¿ya? Entonces no necesariamente que porque seamos ingenieros pues tengamos que saber pues todo lo que sea. Conocemos, pero hay unas cosas que somos más fuertes pues al proceso. Entonces, asimismo se dividen en las casas de desarrollo, tienen sus equipos, todos son ingenieros, pero cada uno pues especifica en su fuerte. Entonces hay un grupo de calidad, hay un grupo de pruebas, hay un grupo de codificación, hay un grupo de diseño, hay un grupo de análisis, los que tienen que ir a terreno y levantar los requerimientos del cliente. Entonces, y así, pero todos hablan pues el mismo idioma. Todos deben estar conectados y todos deben de saber hacia dónde van para construir al final, pues el producto. No podemos pensar diferentes. Entonces está el modelo espiral. En cuanto a este también tiene sus etapas, pero en este tema, el espiral, lo que pasa es que cada vez que, digamos, cada vez que se realiza una iteración, el diseño va ganando como más madurez, el producto final va ganando más madurez. Primero tenemos un prototipo inicial y a medida que va avanzando en el desarrollo, entonces el prototipo se va ampliando en cuanto pues al modelo y pues desarrollo como tal, hasta que ya cumple toda la satisfacción del cliente, hasta que ya es en la total pues todo lo que el cliente nos pidió. Está el modelo iterativo, el modelo Scrum. El modelo Scrum trabaja operaciones. Este es el que más utilizan, pues la metodología Scrum es la que más utilizan las casas de desarrollo, donde definen pues todos los stakeholders que participan pues en el proyecto, y gestionan cada uno de los riesgos,
cada una de las iteraciones pues del producto y demás. Está el modelo Canvas, el modelo XP. También encontramos algo que es la fase de definición de requisitos. Nosotros cuando vamos a levantar un requisito, debemos de hacer unas actividades. En cuanto a eso, estas son las actividades. Debemos de definir el alcance del proyecto, identificar el negocio, que tomar los requerimientos, estudio el proceso de negocio y calendarización del proyecto, como un cronograma del proyecto, hasta dónde va y desde dónde hasta dónde y cuáles son las entregables como tal. Entendemos que un requisito es una condición, una capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. Entonces, los requisitos comunican las expectativas de los consumidores, todo lo que necesita el cliente. El cliente necesita que el sistema le permita loguearse, el cliente necesita que el sistema le permita visualizar los productos, que el cliente al visualizar los productos necesita que se mire cuánto cuesta, una descripción, que el cliente necesita, bueno, entonces todas las necesidades del cliente en cuanto al producto pues del desarrollo, a eso lo llamamos requisito o requerimiento, que es lo que también el nombre pues usado. Entonces, importancia de levantar los requerimientos, pues para definir el alcance. Ya una vez levantados los requerimientos, sabemos hasta dónde vamos a llegar y se define también qué es lo que podamos hacer, porque hay veces el cliente es muy imaginario y pues nos construye un mundo sin fin. Entonces nosotros debemos de bajarlos y orientarlos, ¿no? Orientarlos en el sentido de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y demás, ¿no? Indicar qué equipo trabaja en el proyecto y de pronto los posibles fracasos que podría tener, identificarlos también para saber bueno, qué planes haría pues de contingencia si se me llegara a presentar ricos para que ese producto sí llegue a su desarrollo. Un requerimiento debe de ser, siguiente figura, pues las características de los requerimientos que deben de cumplir. Un requerimiento debe ser necesario, que cumpla alguna necesidad del cliente. eh, Debe de ser completo, o sea, totalmente al detalle, que sea todo, pues, que cuando yo lea ese requerimiento, yo no necesito preguntarle a usted algo. Si yo necesito preguntarle a usted algo sobre ese requerimiento, es porque ese requerimiento no quedó completo. Entonces, un requerimiento. El sistema le debe permitir al usuario registrar un cliente con la siguiente información: identificación, nombre, apellido, teléfono, dirección. Ese requerimiento es completo, porque yo sé que voy a registrar el cliente, sé cuál es la acción y aparte de eso, sé cómo lo voy a hacer, que es con los campos pues, que me están solicitando. Consistente, que no sea contradictorio, que yo cuando lea un requerimiento arriba y después lea el otro, como que el uno no se contradiga con el otro, y yo diga, bueno, ¿y esto qué pasó? Correcto. Acuerdo entre las dos partes. Contiene solo una sola idea. Entonces, estos requerimientos generalmente siempre lo llevamos al cliente. El cliente recuerden que pues el cliente puede ser un zapatero, un panadero, cualquier tipo de cliente, por lo cual nosotros debemos de no colocar palabras pues tan técnicas para que cuando lean nuestro requerimiento no lo entiendan. Y debe de ser pues en común acuerdo pues entre ambas partes los requerimientos levantados. Factible, que realmente se puede hacer en cuanto a presupuesto, en cuanto a calendarios. Modificable, que se pueda modificar sistemáticamente. Priorizado, debemos de priorizar los requerimientos cuando ya tenemos una lista, por ejemplo, de una aplicación de 20, 30 requerimientos. Debemos de priorizarlos de manera que puede ser por la parte técnica, qué se hace primero, qué.
Entonces, primero esto, segundo esto, tercero esto. O puede ser también por la parte necesario del cliente, que es lo que él necesita primero. Si yo le voy a entregar, por ejemplo, un primer módulo y él ya lo quiere llevar pues llevarlo pues a su función, implementarlo. Entonces, en ese primer módulo, para que funcione, ¿cuáles serían los requerimientos primero que les debería hacer al cliente? Entonces, primero este, segundo este. Ya después en un segundo entregable, cuáles serían los requerimientos. Y así mismo, pues vamos priorizando esa lista, pues en cuanto al desarrollo. Verificar que podamos verificar que ese requerimiento cumple, que podamos hacerle pruebas, rastreable, que podamos rastrear pues, en cuanto a su función en el sistema, que facilite pues también las pruebas en cuanto al diseño y que sea claro. Bueno, en cuanto a la clasificación, van a encontrar que encontramos requerimientos de usuario, requerimientos del sistema. Entonces, los requerimientos de usuario son declaraciones en lenguaje natural, en diagramas, servicios que espera que el sistema proporcione. Y requerimientos del sistema establece detalles de funciones, servicios, restricciones operativas del sistema. Documentos, requerimientos del sistema deberán ser precisos. También encontramos requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son todo lo que el sistema va a hacer, todo lo que debería de proporcionar el sistema para que haga como que de permitirle al usuario realizar una modificación. El sistema deberá permitir al usuario visualizar. El sistema deberá permitir al usuario crear. El sistema deberá permitir al usuario eliminar. Todo lo que el sistema le permitirá hacer al usuario. Requerimientos no funcionales son en cuanto a la forma, en cuanto al contenido. El sistema va a ser desarrollado en Java, va a tener unos colores alusivos va a tener un almacenamiento en memoria de tanto, va a permitir acceso a tantos usuarios a la vez. Bueno, en cuanto pues más que todo como la parte física del proyecto. Entonces aquí damos una tabla que presenta algunos ejemplos de requerimientos funcionales y no funcionales. Funcionales: se debe ingresar cédula, nombre, teléfono de cada cliente. Se requiere un listado de clientes por zona. Se puede ampliar el tema de requisitos acá. Y no funcionales: las consultas se deben resolverse en menos de 3 segundos. El lenguaje de programación va a ser Java. Bueno, importante que cuando redactemos el requerimiento sea pues con más completitud, ¿no? Ahí falta quién. Entonces dice, se debe ingresar la cédula, nombre y teléfono de cada cliente. ¿Quién lo va a hacer? Entonces el sistema le deberá permitir porque tenemos usuarios que van a ingresar al sistema, ¿no? Decir esos usuarios qué van a hacer, qué le vamos a permitir a esos usuarios. El sistema le va a permitir al administrador crear un cliente con la cédula, nombre y teléfono. Ya. Debe ser como más específico en cuanto a la redacción del cliente. Dice que se requiere un listado de clientes por zona. El sistema le deberá permitir al administrador realizar un reporte de clientes consultados por zona. Poquitos, yo sé que se demora un poquito más, pero esto es importante que cuando redactemos los requerimientos sean claros, sean completos, realmente no nos falte nada, que escribamos como si fuese como para un niño. Bueno, en cuanto a ingeniería de requisitos es una ciencia que está pues dentro de la ingeniería de software. Es la disciplina para desarrollar especificación completa y consistente y no ambigua de el cual como base de acuerdos comunes entre todas las partes involucradas. Pues si encontramos que es ingeniería de requisitos por Google, pues encontramos múltiples definiciones. La idea, pues, el fin de la ingeniería de requisitos es entender que debemos de hacer una buena especificación de los requisitos, que existen unas actividades para la obtención de estos requisitos, y pues que estos requisitos cumplan con entender lo
que quiere, analizar las necesidades, evaluar, negociar una solución razonable. Entonces, hay unas etapas de ingeniería de requisitos. La etapa de licitación, se le llama licitación al levantamiento como tal. Al levantamiento como tal, pues del requisito, al trabajo que se hace pues con el cliente, cuando uno pues va al terreno y va a hacer pues todo lo que es conocer como el objetivo, conocer el dominio del problema, descubrir las necesidades reales del cliente. Está la fase de análisis, donde ya se detectan pues todos los problemas que tiene el cliente y todos los propósitos que quiere cumplir con el desarrollo de este sistema. Hay requisitos del sistema identificados, todos los requerimientos que éste necesita. La especificación, donde ya hacemos un documento que utilizamos lo que es un documento ya que UML, es el lenguaje modelado unificado, donde ya lo que hacemos es modelar los casos de uso de los requerimientos una vez levantados aquí en la fase de análisis. Recuerden que cuando nosotros levantamos el caso de uso, hacemos el caso de uso general, pero pues si nosotros investigamos un poco más, vamos a encontrar que existen casos de uso, también existen include, extend, ¿ya? Entonces, para que pues leamos y no nos quedemos con lo simple pues del contenido. En estos casos de uso definimos los usuarios, que van a estar pues en el proyecto y relacionamos cada caso de uso con su respectivo usuario. Y la validación es donde validamos estos posibles requerimientos, validar si realmente pues cumple con las necesidades del cliente. Sería pues el contenido de ingeniería de requisitos. Invitación pues para que lo lean bien. Y la fase de licitación de requisitos. Pues fase de licitación de requisitos es la recolección de datos en cuanto a requerimientos, pero esta fase trabaja lo que son las técnicas para levantarlas. Entonces nosotros podemos levantar requisitos mediante una encuesta, mediante una entrevista, mediante una encuesta, un cuestionario, o yo puedo levantar requisitos yendo a la empresa y espacio y observando el proceso que realizan y asimismo voy levantando mis requerimientos, haciendo sesiones grupales con los empresarios para mirar qué es lo que realmente necesitan o recolección pues documental, qué información tienen, por ejemplo, si llenan documentos a mano, qué documentos llenan, qué campos, qué datos llenan para yo saber los posibles campos que van a necesitar de creación de usuarios o de búsqueda, bueno, entonces en la fase de licitación de requisitos, nosotros lo que hacemos es planear cómo yo voy a levantar ese requerimiento con el cliente. Entonces, si voy a hacer una entrevista, qué tipo de entrevista voy a hacer, cuáles van a ser mis preguntas, cuáles son las personas que voy a entrevistar, los posibles stakeholders. Los stakeholders son todos los involucrados en el proyecto. El secretario, el administrador, eh, todas las personas que tengan alguna actividad o algo necesario pues en nuestro proyecto identificamos como un stakeholder, todos los interesados. Aló. Hay también una matriz de stakeholder que nosotros identificamos y le colocamos pues en grado de necesidad, quién tiene como un grado como más alto, como más bajo. Entonces identificamos las fuentes de requerimientos
qué fuentes de requerimientos vamos a encontrar, qué información, si hay documentos, si manejan un archivo, qué carpetas manejan, bueno, las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Identificar los interesados del producto, todos los stakeholders, quiénes son los interesados de mi producto. Si voy a hacer una aplicación para un colegio, digamos que los estudiantes, el rector, los padres de familia, bueno, todos los involucrados, y es antes de ir a hacer como el proceso de levantamiento de requerimientos, importante hacer esto, saber quiénes son los interesados, porque son a las personas que yo le puedo hacer esas entrevistas, esas encuestas, para saber qué necesitan ellos en el sistema, qué es lo que necesitan visualizar, qué es lo que necesitan ver. Bueno, entonces también cuanto a stakeholder encontramos los líderes, el analista, el ingeniero de sistema, el programador, el probador. Recuerden que yo les dije que a pesar de que todos pues sabemos todo, pero generalmente el proyecto se divide por diferentes personas que trabajan en el desarrollo. Entonces está el líder del proyecto, que administra el proyecto como tal, el analista, el que recoge lo que es los requerimientos, el ingeniero de sistema, que hace todo lo que es la arquitectura del software, el diseño UML, el diseño de despliegue, bueno, el programador que hace todo el desarrollo, el de calidad y el que administra lo que bases de datos, maneja bases de datos, toda la conexión con la base de datos y tal. ¿Alguien por ahí tenía el micrófono abierto? Bueno, pues, bueno, entonces en cuanto a los roles, encontramos el cliente, el usuario, el líder del proyecto, todo lo que es las descripciones pues, de cada uno de ellos. Y está lo que es la matriz de stakeholders, que es una herramienta de análisis que permite clasificar a los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés. Entonces nosotros los clasificamos dependiendo del nivel de interés, cuáles tiene como el nivel como más alto, más bajo, ¿ya? Y hay un proceso pues de armado de la matriz, que es entradas, el acta de constitución del proyecto, factores ambientales, activos, herramientas y técnicas en cuanto a qué herramientas utilizamos, análisis de interesados, juicios de expertos y salida, matriz de stakeholder como tal. Descripción de los componentes, stakeholder, el nombre que se identifica, qué nombre se le identifica, tipo, resultados, bueno. La idea pues es analizar el material como tal, estudiarlo porque pues es sentarnos pues a revisar, pero en cuanto esto sí lo vamos a necesitar, este tipo de, si vamos a hacer una entrevista, si digamos que nuestro proyecto, los requerimientos se van a levantar por medio de una entrevista, si esa entrevista va a ser estructurada, cómo va a ser, si va a ser semiestructurada, si va a ser no estructurada, ¿ya? Y eso lo debemos de documentar en el documento. Si va a ser cuestionarios, qué tipo de cuestionario va a ser, tipo de preguntas, tipo de respuestas. Si va a ser por medio de observación, cómo lo vamos a observar, de qué manera. ¿Ya? Entonces, no es que yo voy a ir y ya, no, pero descríbame cómo va a ser ese proceso de observación o redácteme lo que usted encontró en cuanto a observación. Bueno, entonces, como en las sesiones grupales, si van a hacer de pronto sesiones grupales, ahí salen lluvias de ideas que trabajan con esos papelitos que nosotros pegamos y hacemos lluvias. Y al final, herramientas para captura de requisitos, que es el diagrama de casos de uso que les vengo diciendo. Si nosotros levantamos 20 requerimientos, cada requerimiento es un caso de uso. Entonces, un caso de uso, definimos el actor, qué persona se involucra en ese caso de uso.
el caso de uso se identifica en un rombulito. Y este caso de uso, yo tengo una herramienta por acá que se llama DIA. Este lo utilizo para hacer diagramas de flujo. También me parece que tiene casos de uso, se llama DIA. O también pues hay otras virtuales, por ejemplo Lucidchart. Hay muchas herramientas que uno puede hacer, Star UML. Entonces aquí uno baja aquí la flechita, me gusta esa porque no pesa nada. Aquí está para UML, yo le doy UML. Entonces defino el actor, digamos este va a ser mi actor y le voy a colocar cliente, y que después, entonces digámosle docente. Y entonces digamos que tengo otro actor que va a ser eh, padre de familia. Digamos que voy a tener otro actor que se llama eh, administrador. Y en el medio de ellos yo coloco los casos de uso. Entonces aquí está el de caso de uso. Digamos, ingresar notas. Recuerden, por cada requerimiento que ustedes identifiquen, deben levantar un caso de uso. Entonces, ingresar notas, digamos, consultar notas. Cuando escribamos los casos de uso que inicien con un verbo, modificar notas. Bueno, otro caso de uso podría ser usuario o crear accesos. Bueno, eh, otro podría ser visualizar, visualizar estado de estudiantes. Sí, bueno, en fin. Entonces, nosotros relacionamos cada caso de uso con las personas pues que se involucran. Entonces, aquí están lo de las lineecitas, parece que son estas. Sí, ahí, con eso. Necesitamos ver. Ay, hombre. Entonces, relacionamos estos casos de uso pues con las personas que interactúan acá. Bueno, en fin, entonces, al finalizar pues todos los requerimientos que ustedes realicen, hacemos el diagrama de casos de uso de los requerimientos pues del proyecto. Entonces, al final, pues entregamos pues una representación gráfica. Esta pues es más bonita, si la quieren hacer así pues hay unos que me lo han hecho con imágenes y lo más de bonito. Pero la idea pues en cuestión es que en el medio pues tengamos los casos de uso. Miren que aquí dice administrar, gestionar todo con un verbo. Entonces, documentación, caso de uso, hay una documentación para leer y lo que es historias de usuario. Las historias de usuario nos permiten especificar especificación de requerimientos, una descripción breve de la funcionalidad del software, cómo lo puede percibir el usuario. Entonces, acá, digamos que acá lo que hacen es como pegar como foticos en cuanto pues a esas metodologías Scrum.
Son fotos en cuanto a qué eventos o qué actividades realiza pues el software, como dice como rol, quiero eventos para funcionalidades y así sucesivamente. Entonces, como un cliente quiero consultar para poder encontrar el producto, y van colocando como un detalle de las historias. Bueno, en términos de aceptación, esto es lo que es el prototipo, perdón, este no es prototipo, esto es, son un tipo de prototipos muy utilizados que consisten básicamente en ir mostrando una secuencia de imágenes, un proceso. Estos prototipos nosotros lo podemos hacer a mano, puede ser pues dibujadito. La idea es que eso tenga un mapa, ¿no? El mapa que nos indique, bueno, si yo le doy clic aquí, automáticamente pues me va a mostrar tal cosa. Entonces, lo pueden hacer así, con imágenes, o pueden utilizar algunas herramientas pues para modelar. Aquí nos muestran algunas herramientas. Estas que son StarUML, Lucidchart, Dia, ese fue el que le mostré ahora. ArcUML, digamos que son como las más fáciles. Las demás no las he utilizado para hacer lo que todo es el desarrollo UML. Aquí dice que para GIF, ArcUML, Magidraw, ya StarUML también es sencillo para realizar. Lucidchart. Eso en cuanto al material, muchachos, pues la idea, pues recuerden que como la formación es netamente pues virtual, ustedes pues muy concentrados, pues lo que hacen es estudiar y revisar el material. Eh, Importante no quedarse con solo la información que nos brinda el SENA. Recuerden que esta información nosotros no la cargamos, es una información que el programa ya viene incluida. Nosotros no podemos modificar, ni agregar, ni quitar, simplemente lo que hacemos es modificar lo que son los tiempos en cuanto a entrega. El aprendiz va a entregar desde cuándo hasta cuándo, ¿ya? Pero pues sé que hay mucho material por fuera que pues que de pronto es más amplio, más claro, que podríamos consultar y lo podríamos utilizar sin ningún problema. ¿Qué hemos de hacer en nuestra entrega? Aquí entonces en la guía, voy a abrir acá que yo tengo unas descargadas ya. Análisis. 1092 A1, 1092 A2. Esta es la A, es A1, A2. No, esta era 1096. 1092. Listo. En la 1092 A1, lo que debemos de hacer es seleccionar un caso práctico. Ese caso práctico puede ser inventado, puede ser real. eh, Acepto lo que dice Gustavo. Digamos que de pronto ese caso práctico se nos vuelva como al finalizar el programa. Puede ser que ese caso sea, digamos, nuestro plan B, si no tenemos de pronto algún contrato de aprendizaje, que podamos presentar un proyecto productivo y lo podamos presentar como tal. Sería muy bueno. Entonces, bueno, puede ser, les vuelvo y repito, puede ser inventado, puede ser propio. La idea es cumplir también, ¿no? Porque debemos de cumplir con esta entrega. Entonces, explicar brevemente qué tipo de solución vamos a implementar. Una breve descripción de la solución. Se desea desarrollar un sistema de información para un colegio. Listo. Vale. ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Quiénes son las fuentes de información, los interesados para nuestro proyecto? Entonces, ¿qué fuente de stakeholders vamos a encontrar? Por ejemplo, empleados, clientes, proveedores, bueno, en fin. Simplemente es nombrar. Si quieren colocarle una descripción de cada uno de ellos, por ejemplo, secretaria, es la que se encarga de yo no sé qué, no sé cuándo, bueno, no hay ningún problema. En la tercera, listar las fuentes seleccionadas del punto A, debe de categorizar tipo de fuentes utilizadas, describir qué técnica
debemos stakeholder en cuanto a importancia. Y decir, describir qué técnica o instrumento utilizó para licitar requisitos. Vamos a decir qué tipo de técnicas vamos a utilizar. Si vamos a hacer una encuesta, si vamos a hacer una entrevista, si vamos a hacer una observación, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de técnicas vamos a utilizar en el tercer punto? Si ven, simplemente es nombrar. Primera, ¿qué proyecto voy a hacer? Ta, 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 ta. Segunda, ¿quiénes son los interesados? Interesados de stakeholder, tú. Tercera, ¿qué tipo de técnicas o instrumentos voy a utilizar para elicitar los requerimientos? Entonces voy a hacer entrevistas y encuestas. Y la cuarta, una vez definidos los stakeholders, entonces debo de categorizarlos. Entonces lo categorizo dependiendo del nivel de importancia, nivel de interés o nivel de poder, los categorizo a los stakeholders como tal. Ese sería pues el primer documento entregar. Ahí lo que más yo como que tendría que pensar es como, ¿qué voy a hacer? Y aquí pues parte todo. ¿Qué voy a hacer? Y ya ahí pues ya viene pues todo lo de los demás. Entonces este documento, yo creería que uno lo hace en un día. Bueno, entonces vámonos al segundo. Bueno, antes de abrir el segundo, vamos a ver un ejemplo de pronto de los que han desarrollado. Eh, bueno, le coloca introducción, selección de un caso práctico. Entonces aquí pues la persona describió el caso práctico, los stakeholders, identificó los stakeholders y le colocó una descripción. Matriz de stakeholder, entonces dependiendo pues el grado ya, el grado pues de interés de cada uno y más o menos pues es lo que se requiere, más o menos porque faltó ahí colocar qué tipo de técnicas. Bueno, entonces aquí en el segundo 1092 AA2, lo que debemos de hacer en cuenta la técnica seleccionada para el levantamiento de requisitos, deberá construir el formato o la estructura o técnica a aplicar, mínimo 2 técnicas. Entonces, si voy a hacer una entrevista, colocar todo el guión que voy a hacer para las entrevistas. Si voy a hacer una encuesta, si la entrevista va a ser por ejemplo, Google Form, entonces colocan ahí, pueden colocar imágenes de Google y colocarlas ahí, pues las preguntas que colocaron. ¿Ya? La idea es que muestren esa técnica, cómo la estructurar. Aplicar los instrumentos desarrollados y realizar un análisis de resultados arrojados. Disculpe, inspector, Entonces, una pregunta, perdón, le interrumpo. tranquilo. Bueno, tenía la mano levantada, pero pues no me ha atendido. Mira, Ay, sí, qué yo, pena. yo estoy haciendo ya ese documento, ¿sí? Y digamos, pues yo tengo como una inquietud acá respecto al tema de las formas en cómo se va a obtener la retroalimentación para el caso de uso, ¿sí? En un punto dado, digamos, yo me encuentro con que en mi análisis, en mi forma de ver el proyecto, yo encuentro que las encuestas para mí son útiles, pero ya en una fase más como adelantada, pero es válido colocarla desde ya, que se van a implementar en una etapa futura del proyecto. O sea, esa es como mi duda. Sí, es válido colocarlo desde ya que se pueden implementar. Claro que esas encuestas las puedes hacer desde antes, porque O yo sea, después analizo esas encuestas y de ahí saco requerimientos, ¿no? o sea, digamos es que según como yo veo la forma en cómo pretendo implementar el caso de uso, para mí las Ah, encuestas ya. serían para mí las encuestas serían ya como una retroalimentación entre usuarios finales, no como en un punto intermedio, sino yo las veo ya como para que me retroalimenten el producto final y posibles mejoras, posibles errores, cosas que se vayan encontrando, pues digamos a lo largo. Pues en mi caso era más o menos como una especie de plataforma de e-commerce y la idea es que pues un usuario que esté registrado me dé una retroalimentación de cómo fue su experiencia. Más que todo es como eso. Lo veo así Y la realmente. técnica de levantar los requerimientos para esa plataforma, ¿qué vas Sería a entre, utilizar?
Sería entrevista y no recuerdo la otra. Permíteme buscar el documento. Ok. O sea, digamos que Bueno, tengo, no, sí. o sea, yo tengo una fase temprana que sería, pues en este caso, la entrevista, y ya la fase final o la fase de retroalimentación para mí serían las encuestas, pues porque para mí un usuario común, digamos, un usuario, una persona que está ajena a la empresa, pues es más fácil que conteste una encuesta a que yo lo entreviste. Me parece a mí como más coherente verlo así. Sí, me parece muy Compañero, bien. compañero, o sea, la encuesta que usted está mencionando no tiene que ver con eso. Eso es una encuesta de satisfacción. Sí, Aquí, exacto. sí, pero aquí la encuesta Ujú. que se menciona es una encuesta en la cual usted dice, voy a hacer un programa para un colegio, para las notas de un colegio. Entonces usted tiene que ir al colegio utilizar cualquiera de los métodos, encuesta, entrevista o algo, y preguntarle a la secretaria cómo se llevan las notas, preguntarle a la rectora qué control va a tener, preguntarle a la tesorera cómo se lleva la parte de tesorería. Para eso es la encuesta o los cuestionarios que se realizan. Para usted saber, normalmente los programadores, cuando llegamos a una empresa, no tenemos que saber cómo funciona la empresa, pero como no sabemos cómo funciona la empresa, tenemos que entrar a indagar la empresa en sí. O sea, tenemos que empezar a ver, porque nosotros podemos decir, ah, sí, eso no es sino colocar las notas, unos promedios y listo. No, de pronto tienen unos requisitos, tienen que tener, cada nota tiene que tener un porcentaje, cada nota está relacionada con un logro, cada nota está relacionada con un objetivo, y todo eso no los da, no, lo venimos a saber nosotros los que estamos haciendo el programa, sea app o software, lo sabemos realizando encuestas, entrevistas, lluvias de ideas, los diferentes métodos que nos mencionan en los textos estudiados. ¿Sí me Pero entiendes? Sino que lo que, eso es sí, bien, eso es bien, Gustavo, hasta ahí entendemos muy bien, sino que lo que entendí el compañero es que para él la encuesta no aplicaría en el proyecto al inicio, sino sería como una encuesta al final como de satisfacción, sí. sí, es algo que a mí me dé una retroalimentación. Pues para mí, en mi Ah, forma de ver el caso de uso, sería ese. Pues realmente sí, o sea, realmente todo lo que el compañero menciona es válido, yo no lo cuestiono porque tiene razón, pero pues esa misma información la podemos obtener en una entrevista realmente, o sea, y pues los métodos de recaudar información que se empleen. Pero para mí la encuesta, digamos, sería eso, ya en una fase más adelantada del proyecto. ya, sino que la encuesta sí se utiliza también para el levantamiento de requerimientos. Yo puedo hacer una encuesta virtual, por ejemplo. Puedo hacer un Google Form donde le hago preguntas a cada uno y dependiendo de eso me arroje lo que más necesitan los clientes y así mismo hago mi desarrollo, ¿ya? Con esa encuesta, porque es que yo no puedo decir, bueno, mi sistema debe tener esto y esto y esto, sino que la idea es que satisfaga las necesidades. La idea es que nosotros hagamos esto en una etapa temprana, porque, listo, yo hago el producto y después hago una encuesta el usuario me dice, no, no me gusta esto, esto no me gustó, esto yo no sé qué, esto yo no sé cuándo, y qué tal que me toque modificar todo el desarrollo, cuando una vez antes pudo haberlo identificado con una encuesta para mirar el nivel de necesidad de ellos y hacer el desarrollo, y después sí, una encuesta de valoración y de satisfacción, pero ya las modificaciones serían mínimas. Pero bueno, en cuanto a las técnicas de levantamiento de requerimientos, son abiertas, hay varias, ¿no? Entonces cada quien pues es libre de aplicar la técnica pues que mejor le parezca, ¿no? Si no es encuesta, ¿qué otra? La idea es que pues a nosotros hagamos un buen levantamiento de requerimientos al inicio y que no nos toque hacer retroceso. Ese sería pues pues, la intención, ¿vale? Bueno. Después de identificar la entrevista, construir la entrevista, la encuesta o lo que quieran hacer, construimos aquí la estructura, pegamos nuestra estructura que utilizamos, aplicamos el instrumento y hacemos un análisis de resultados aquí en el segundo. Aplicamos encuesta tal. Se encontró esto. Aplicamos entrevista tal. Encontró esto y esto, ¿ya? Entonces aquí un análisis. Poco pues vamos a redactar toda una historia. Aquí en el tercero sí vamos a hacer el levantamiento de requisitos, como mínimo 5 requerimientos, ¿ya?
o mínimo 5 requerimientos que estén bien redactados, que estén completos, que sean claros, que no tengan tantas palabras técnicas. Luego, identificamos, hacer un diagrama de casos de uso, podemos hacer historias de usuarios o storyboard, lo que ustedes deciden. Generalmente, pues todos nos vamos por hacer diagramas de casos de uso y ya. Entonces, seleccionamos la herramienta de modelado, opcional. Este documento lo vamos a hacer pues en normas APA, tiene que tener una portada, una introducción, un alcance, etc. Entonces, el segundo documento que tiene, ya elegimos qué técnica íbamos a utilizar, copiamos aquí la estructura, arrojamos aquí los resultados, identificamos como mínimo 5 requisitos mínimos, pero yo creería que un programa pues por lo menos debe tener más de 15 requerimientos. Bueno, y realizamos el diagrama de casos de uso o la historia de usuario, lo que ustedes deseen. Este sería pues el segundo documento. No sé si tenga aquí, por ejemplo, de pronto alguno de los que... Entonces, tiene pues su portada, su introducción, así sea corta, su tabla de contenido. El primero, entrevista, número de entrevistados, tantos, perfil de los entrevistados, el objetivo de la entrevista, entrevistados por dónde se va a hacer, bueno, toda la estructura. Entrevista estructurada 1. Entonces, para Julanito de tal, introducción, la presente entrevista, tiempo estimado 10 minutos, las preguntas que se van a realizar, las respuestas que le dieron. Entrevista 2, a padre de familia, 10 minutos, las preguntas. Si es una encuesta, entonces el número de encuestados, qué preguntas se le hizo y demás. Aplicar los instrumentos desarrollados, realizar un análisis, entonces análisis de entrevista 1, análisis de entrevista 2, análisis de encuestas. Utilizar una técnica, entonces diagrama de flujo. Este lo hizo con muñequitos, perdón, diagrama de casos de uso. Hizo la descripción de casos de uso, bueno, esto es opcional porque pues esto no estaba ahí. Entonces él dice caso de uso tal, paso 1, el docente ingresa a la aplicación, el docente selecciona la carpeta, el docente selecciona el sistema, es toda la secuencia pues para cumplir con este caso de uso que es calificaciones del estudiante, de todos los que va a hacer el usuario y la bibliografía que utilizó. Ese sería como el segundo documento, ¿ya? Entonces, el primero, pues, no es casi como tan extenso. El primero es como más como de análisis general y el segundo sí ya es aplicarlo, ¿no? Aplicarlo y ya redactar. Ahí sí ya debemos de escribir. Yo creería que el primero lo demoramos un día y el segundo sí debemos de dedicarle como unos días para que quede bien escrito y bien estructurado en cuanto pues al desarrollo de estas técnicas. Bueno. Ahorita sí, muchachos, doy el espacio para las dudas, las preguntas. ¿Tienen alguna duda referente a lo que debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Qué debemos de leer? ¿Dónde es para subir la evidencia? ¿Alguna pregunta como tal? ¿Todo claro, muchachos? Sí, señora. Pues sí, yo por mi parte sí. Sí, Bueno, de todas para mí maneras, quedó claro. bueno, vale. De todas maneras, no está mal decirles si de pronto tienen alguna dificultad, por favor, escribirnos al grupo. Entre nosotros nos contestamos. Si no contesto yo, contesta otra persona que sepa. Nos colaboramos entre todos. La idea es no dejarnos caer. Entre todos nos vamos como llevando, ¿vale? Yo sé que todos tenemos muchas ocupaciones, el trabajo, el estudio, aparte de la vida familiar y demás. Entonces, utilicemos estas herramientas como por ejemplo WhatsApp para pues ayudarnos en cuanto a dudas y el desarrollo pues que estamos haciendo de cualquier cosa. Listo, vale, Jonathan. Entonces, cualquier cosa nos escribimos en el grupo. Si no contesto yo, contesta cualquier compañero que sepa y nos vamos ayudando.
También decirme en cuanto a las dificultades que tengan, muchachos. Vean que hay veces en esos informes de falta que yo envío porque no han cumplido con evidencias, hay veces sale Juanito Pérez que dice, no, es que mi papá estaba tiene cáncer y a mí me ha tocado pues esto y lo otro. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no se acercan y me dicen, vea, instructora, me pasa esto, no he podido cumplir por esto y esto y esto? Pues uno también es humano, ¿no? Entonces, pero no, ya cuando ya pasan 2, 3, 4, 5 meses y uno dice, pero Juanito no aparece, no dice, no da señales de vida, entonces ya después cuando lo citan a las reuniones, entonces ya aparece pues el pero, es que mi papá tiene cáncer, que es que mi hija está hospitalizada, que es que estuve enfermo, que es que, y entonces, ¿por qué no lo dicen antes para que evitemos como ese proceso? ¿Vale? Entonces, yo estoy abierta a escucharlos. Yo tengo bastantes fichas. Cuando no les conteste es porque, pues, no solamente estoy acatando la de ustedes, sino que tengo otras que también les debo de contestar y debo escribirles y debo darles clases a ellos también. Entonces, pero yo estoy pendiente, en cualquier momento pues escribo y contesto, ¿vale? El tiempo es Doctora, hasta el domingo. como siempre les digo, yo tengo buena experiencia ya en programación de computadores y todo. Tengo también, pues, les puedo colaborar en lo que más pueda. Me escriben o por el WhatsApp o me escriben directamente, como algunos ya me han escrito por el interno. Ah, Gustavo, súper. No, Gustavo, muchísimas gracias por ese apoyo tuyo. Ya casi vas a quedar como vocero del grupo. No, es que yo vengo trabajando desde 1995 con DOS y Ah, Windows 3.1, programando claro, en NRM, COBOL, Turbo Basic, Clipper, PostPro, lenguajes que ya no existen, pero ya vengo desde hace sí. rato. Pero no creas, la metodología que estamos viendo, como yo estudié en esa época, esto es una metodología nuevas, pues ahí vemos todavía método espiral, tradicional y todo, pero las otras metodologías de recoger información son metodologías que han venido siendo evolucionando y saliendo después del año 2000, después de que yo ya había terminado. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, por tu aporte y por tu ayuda, porque es que el conocimiento pues es muy valioso y la experiencia, ¿no? Los años de experiencia y demás. Aparte de que las metodologías cambian y los lenguajes cambian en cuanto a estructura, yo creería que ahorita es un poquito más fácil en la programación. Anteriormente era netamente a pie. Era puro texto, no Pe- tenía uno como ver claro, errores. Si había un error al final, le arrojaban 20.000 errores. Era duro, era puro pantalla negra. sí. Ujú. Bueno, bueno, muchachos, entonces nos veríamos en la próxima sesión, que ya sería la otra semana. Sí, son dos evidencias que debemos de entregar para esta semana, porque las dos equivalen a un resultado de aprendizaje y una prácticamente no se toca hacer nada, pero en la segunda, esa sí es la que debemos de analizar más, ¿vale? Yo tengo un problema, instructora, así pues lo que pasa es que según lo que estoy viendo de los requerimientos de los dos lados, yo ya tengo mezclado eso en un solo documento, o sea, porque realmente yo me fui como más allá, no me Ah, quedé solo con eso, sino ya tengo el documento bastante extenso y pues tengo como las dos cosas en uno solo. Yo le puedo enviar las dos, o sea, en las dos evidencias el mismo o tengo que pues volver a redactar, no sé. sí. No, Freddy, puedes enviarme en los dos espacios del mismo documento, porfa. Sí, 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 o sea, porque realmente, o sea, yo me fui ya muy extenso, yo tengo ya requisitos, tengo de todo, pues ya me toca es anexarle lo nuevo que acabo de notar que hace falta, porque sí está un poco, pues un poquito muy general, pero ya entendí lo otro que me hace falta, que sería ya hacerlo más específico de algunas cosas y pues realmente tengo pues las dos cosas hechas en uno solo. Ah, bueno, vale. Vale, no, entonces envías el documento en ambos, ¿vale? Ok, vale, instructora, gracias. Bueno, muchachos, entonces un abracito, me encantó saludarlos, me encantó verlos. Los tengo que dejar porque tengo una clase ahorita. Entonces, nos vemos en la próxima sesión y estamos en contacto, estamos
conectados por WhatsApp para cualquier cosa, ¿vale? Listo, profesora. Gracias igualmente. Listo, Buena tarde. profe, gracias, bendiciones. Muchas gracias. Bueno, bendiciones muchachos, un abrazo.